Como sabemos, estamos pues en este ciclo de predicaciones con relación a la segunda venida del Señor. Vamos a empezar. Esta enseñanza tiene por nombre los dos hechos antes de la venida del Señor. Así se llama. Dos hechos antes de la venida del Señor. Vamos a empezar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Démosle gracias al Señor Padre Santo que estás en los cielos. Gracias te damos en esta noche. Señor, tú sabes la necesidad que tenemos. Sabes, Padre Santo, que estamos en unos tiempos en donde tenemos que estar sobrios y hoy pedimos que tu gracia y su favor esté en este lugar para que podamos compartir la enseñanza. Amén y amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Del 1 al 4. Dice acá: pero con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Dice en el verso 3, nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces el apóstol Pablo está advirtiendo que hay que tener dos hechos antes de que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y ese primer hecho es la apostasía y la segunda es la manifestación del anticristo o del inicuo o el hijo de perdición, como pues en muchas versiones de la Biblia lo dice. Entonces de aquí vamos a leer en Mateo. Pero primero leamos 2 de Tesalonicenses 1. Segunda de Tesalonicenses 1, el verso 7 al 10 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste según el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Porque, hermanos, básicamente la venida del Señor, para que nosotros pues lo tengamos claro y sabemos, porque ya nos lo han enseñado, pero lo que el apóstol Pablo nos está diciendo que la venida del Señor es un tiempo para retribuirle a aquel que obedeció y conoció al Señor. Le obedeció lo que el Señor mandó que hiciéramos y le conocimos. Y que también es una paga para el que fue desobediente a sus mandamientos y el que no quiso a Dios. La segunda venida del Señor es precisamente eso, una retribución al obediente que ama al Señor y al rebelde que no quiso tener nada con el Señor. Entonces aquí leamos, dice así, en el verso 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. De aquí vamos a Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12, verso 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Porque de todas maneras, hermanos, en la carta del apóstol Juan y en muchas partes el Señor a nosotros nos ha llamado para salvación, pero realmente, como lo dice la Escritura, debemos de dar fruto. Aunque nosotros tengamos nuestra fe y creamos en las cosas,
Si no damos fruto, pues seremos cortados. Y en muchas partes, en muchos libros nos dicen que nos van a pagar conforme obremos. Y que el consejo que nos da el Eclesiastés Salomón es que nosotros le obedezcamos al Señor y que le tengamos temor, que le tengamos respeto, y que eso, como lo hemos sabido, se logra es por medio del conocimiento, y que también el conocimiento tiene que ver con el tiempo que cada uno invierte para conocer al Señor. Vamos a Mateo 24, porque aquí en Mateo 24 el Señor Jesucristo hace una descripción que es muy parecida a la que aparece en el Evangelio de Marcos, de San Marcos. Miremos como dice acá Mateo 24, verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercan aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Porque la Escritura dice que ellos están saliendo y están con el Señor Jesús y ellos le empiezan a mostrar la obra del templo y él empieza a decir que no va a quedar piedra sobre piedra y ellos le dicen, ¿cuándo va a pasar? Y el Señor Jesús empieza a hacer una lista que nosotros ya le hemos leído, porque todo el capítulo 24 nos habla que empieza con rumores de guerras. Para no leerlo todo, pues es guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, falsos cristos, falsos profetas, la maldad se va a multiplicar, el amor se va a apagar, y empieza a haber terremotos en muchas partes, hambrunas. Él empieza a describir unos sucesos que van a pasar antes de que Él venga, pero miremos, porque hay dos muy importantes que tienen que ver con el título de la enseñanza, dos cosas que deben pasar antes que el Señor Jesús venga. Y lo leemos aquí en Mateo 24, verso 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Y de ahí pasemos a Mateo al 30, al verso 30. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces miren, hermanos, como el Señor Jesucristo nos está diciendo que están estos sucesos que están descritos, como dije en Marcos y en Mateo, de lo que va a suceder antes de que Él venga, pero Él también está diciendo que se va a hacer lo que Daniel nos advierte. O sea, el Señor Jesús nos está refiriendo, nos está diciendo, vaya, lea de qué está hablando Daniel. Y Daniel nos habla de una bestia, ¿cierto? Él nos habla de un cuarto reino. Él nos habla de una, como él mismo lo dice acá, porque el Señor Jesús dice, por cuanto vean en el lugar santo la abominación desoladora. Entonces vamos a mirar en Daniel 8:13. Daniel 8:13 dice, entonces oí a un santo, porque sabemos que Daniel tuvo sueños y visiones, y que en una de esas visiones él ve y dice a esto, entonces oí a un santo hablar, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteada? Porque el Señor Jesús está diciendo que lo que Daniel está contando y que empieza en el capítulo 2 y que vamos a leer, que el capítulo 2 es cuando Nabucodonosor tiene un sueño y que en ese sueño le dicen que es porque Nabucodonosor quiere saber qué va a pasar en el futuro. Y lo que le dicen es que van a haber cuatro reinos, que realmente nosotros sabemos, como la Escritura lo ha mostrado, van a haber solo cuatro reinos en la humanidad. Lo dice la Escritura, que en este tiempo, porque antes sabíamos que empezó Babilonia, los medos, también Grecia y Roma, medos, persa, Grecia y Roma, pero ya en este momento, porque en ese tiempo del reinado de ellos, la manera en que se gobernaba la humanidad era de una manera de jerarquías.
eran los caciques, se creían en los dioses del Olimpo, se gobernaba de una manera diferente, pero en estos tiempos nosotros sabemos que se gobierna de una manera, pues por decirlo así, democrática. Cada país tiene su representante, que es el presidente, y que él está sujeto a unas leyes, la Constitución, y que todo ese grupo o todo ese grupo de personas tienen que velar por el bienestar del Estado. O sea, es una parte importante que gobierna el Estado en el bienestar. Pero aproximadamente desde, bueno, yo me voy a atrever a hablar así, en 1940 aparece la televisión satelital. Es la primera vez que aparece eh, en los canales televisión de varios países. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando pasa eso llega información a las personas, llega conocimiento que le permite solucionar de una manera como antes no lo hacía porque ignoraba. Entonces, cuando nosotros vemos lo que Daniel está hablando, que es un reino, y leamos acá en Daniel capítulo 2, 39 y 40, dice, y después de ti se levantará, esa es la revelación del sueño, ¿cierto? Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Miremos lo que dice ahí mismo en el capítulo 7 de Daniel, verso 1, dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Pasemos al 7. Después de esto, miraba yo, porque me saltó, porque él describe las otras tres bestias. Y todas las bestias que él describe son fusiones de animales. Oso con alas de águila. Él hace unas fusiones entre animales, pero cuando se refiere a la bestia, a la cuarta, se refiere ya a un animal que tiene dientes de metal. Ya no es solamente la parte animal monstruosa que se fusiona y hay una deformidad, sino que ya se agrega el metal. Mire, entonces dice acá, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Miremos aquí en el 17. Estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. En el 23. Y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, y trillará y desmenuzará. Los 10 cuernos significan de que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a los 3 reyes derribará. Entonces miren que lo que el Señor nos está mostrando, que cuando Él está diciendo que antes de que venga Él en las nubes, tiene que suceder la manifestación de un rey, porque ya, como lo leemos, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses 2, de 7 al 9. Porque, hermanos, realmente este tiempo que nos tocó a nosotros vivir es un buen tiempo. Es un buen tiempo para aferrarnos a Dios, por las cosas que estamos viendo, por las cosas que nos están enseñando. Tesalonicenses 2, de 7 al 9. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado el medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida.
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos. Porque, hermanos, lo que la Biblia nos está diciendo es que antes de que el Señor Jesús venga por la iglesia, tiene que suceder esa manifestación de ese cuarto reino. Y que ese cuarto reino lo que trae es una manera diferente de gobernar la humanidad. Porque antes lo que se buscaba es, como decíamos ahorita, un presidente y su Estado. Pero la escritura dice que este cuarto reino va a apostar, pero para todos los habitantes de la tierra. Y como dice el apóstol Pablo, ese es un ministerio o esa es una situación que ya está manifestada. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque realmente, por una parte, la Biblia nos dice, nos habla de cuatro reinos. Y ya, como decía ahorita, la vida nos está dirigiendo como se dirigía antes. A partir de que empieza a estar todo lo que tiene que ver con lo satelital o lo digital, que ya en otras ocasiones se ha hablado de eso, es porque es una manera de cómo poder unificar la humanidad, porque no había manera, o sea, antes de que no existiera la internet, nosotros no podíamos comunicarnos y no podíamos saber en tiempo real de las cosas que estaban pasando. Hace poco, para la gloria del Señor, tuve que hacer un diplomado que se trataba sobre la manera de educar creativamente, se me olvidó el nombre, pero era relacionado con la IA y hay algo nuevo que se llama el pensamiento activo. Y yo pensaba que era pues como alguna manera de poder nosotros ser más activos en el pensamiento, pero no, lo que se trata es de cómo poder llegar a permear todos los ámbitos que nos rodean al humano de manera digital, en plataformas. Ya es el asunto de que nosotros podamos estar ubicados solamente como lo hacíamos antes. No, ya el gobierno que se está buscando y que es un gobierno que está buscando unificar es que todas las cosas que se sucedan es para que podamos ser nosotros gobernados. El profesor decía, desde la primera vez que usted escribió algo en Facebook, esa fue su huella digital. Absolutamente todo lo que usted ha escrito, todo lo que usted ha borrado, nada se borra. Todo está en un banco de información y realmente él decía, esto ya no lo para nadie. Esto ya es algo. Sí, es que eso es a lo que nosotros nos estamos encaminando. Y sabemos que hay unas agendas y que hay unas fechas y que hay unos propósitos que realmente son todos los gobiernos. En la Biblia, Daniel dice, en el libro de Daniel dice que es un grupo de 10, pero dentro de esos 10 gobernantes, porque así lo leímos ahorita, va a haber uno que va a vencer y que va a estar en contra de todo lo que se levanta que tiene con relación a Dios y a un mismo a Dios, que esa es la diferencia, porque antes los gobernantes lo que buscaban y todos los que tienen su poder querían era dominar la tierra, como lo que estamos viendo con Ucrania y con Rusia, ¿cierto? Quieren el terreno, pero la diferencia es que este hombre o esta persona odia a Dios y odia a todo aquello que le rinde culto y todo lo que tiene que relacionarse con Dios. Porque antes las personas, y hoy día hay presidentes que ni creen en Dios, ni lo toman en cuenta, pero ahora este rey o este gobernante o este presidente o este hombre, porque hoy en día hay hombres tan ricos, más ricos que los propios países, y que hoy en día, aunque nosotros no lo sabemos, se reúnen hombres para decidir qué hacer y de qué manera gobernar el mundo, gobernar las personas. O sea, este es un tiempo en donde estamos viendo como el mismo Señor Jesucristo está diciendo, antes de que yo venga, tiene que haber la manifestación del anticristo. Es el anticristo, pues ese es un ser, porque si nosotros seguimos leyendo el capítulo 18, lo describen y describen quién es él y cómo es él. Pero lo que nosotros tenemos que mirar, hermanos, volvamos a Daniel. Miremos Daniel 7.
Porque de todas maneras, hermanos, estas cosas que nosotros hemos hablado, pues realmente ya las vemos, que de pronto aquí, porque miren que la parabólica aparece en 1940, pero a Colombia llega en 1987. Sí, 40 años, más o menos 47 años después, pero hoy en día ya Colombia tiene satélites en el espacio, porque los gobernantes que tienen mucho dinero, ellos están apoyando a los gobiernos que no tienen tanto dinero para que se promueva prontamente esa actualización digital. Los poderosos, a veces uno no se entera, pero hay países como China que presentan programas para que muchos estudiantes vayan allá y aprendan a manejar los programas que ellos mismos van a mandar. Y eso pasa en todos los países. O sea, ya, aunque nosotros no nos damos cuenta, como dijo el apóstol Pablo, eso ya está en marcha, ya están buscando hacer un gobierno y dominar a las personas. Hoy en día, si nosotros no tenemos, como ya yo creo que yo lo había dicho, una aplicación, no podemos entrar. Yo salí con Robert y fuimos a Plaza Mayor y yo no llevé el celular. Y entonces me dijeron que tenía que descargar un código QR y entrar, diligenciar el formulario para entrar. Y como yo dije que no había llevado el celular, me dijo, no puede entrar. Tiene que buscar quién le diligencia el formulario. Y eso que nosotros estamos pues aquí en Colombia, en donde no hay la tecnología y el avance que hay en otros países, queriéndonos decir que nosotros estamos en un tiempo en donde tenemos que aferrarnos a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque no solamente está esta situación del progreso digital y poder enseñorearse de nosotros porque nos conocen todos nuestros datos y saben cómo nos movemos, porque uno ya pone, tengo cita odontológica a las 8 en tal parte, y si usted se va para Monterrey, usted pregunta algo, tu ubicación es Monterrey, o sea, es un asunto que te obliga a cargar el celular. Porque aunque uno no quiera, han pasado cosas, a mí por ejemplo, que me obliga a cargar el celular. O sea, tenés que estar ubicado y que ya lo que se está buscando es que vos ya no andes con una máquina así, sino que te la metan, que ya usted no necesite tener un objeto en la mano, sino que ya es un chip. Pero de todas maneras, esos son otros asuntos. ¿Qué es lo que nosotros nos compete, hermanos? Que aquí en el libro de Daniel, vamos a leer lo que dice en el verso 7. Verso 25, dice acá que dentro de los 10 grupos, dice que es un reino que está dirigido por 10 gobernantes, que de ahí, que de ahí sale uno, pero entonces mire lo que dice acá en el 25, y dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces miren que es una situación, hermanos, que ya está destinada y que muchas personas dicen, pero ¿por qué no viene el Señor Jesús? Y hermanos, el Señor Jesús no viene por lo que dice la palabra, porque Él está retardando su venida, porque no quiere que nadie se pierda, pero realmente el Señor Jesús también no ha venido porque Él tiene que pasar todo lo que está escrito. Y por eso también, pues, la alabanza de ahorita, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La venida del Señor no ha venido es porque todavía no han pasado todas las cosas que tienen que pasar, porque en la perfección del Señor no es que no hubo tiempo o que no alcanzó o que no cuadre, no. Es como Él dijo, y Él dijo que van a pasar estas cosas antes de que venga, que son tiempos muy difíciles, pero que Él mismo lo dice, hermanos, son tiempos difíciles para el que está dormido, que son tiempos peligrosos para que no buscan el Señor, porque Él nos está advirtiendo y que eso tiene que ser un motivo de que usted sea una persona feliz. Este es un tiempo para que usted sea una buena persona y yo. Este es un tiempo para que uno perdone, para que se esfuerce, para que siembre, para que ame, para que haga realidad sus sueños, porque es así. Porque la voluntad del Señor, Él lo dijo, hay un tiempo para todo lo que se desea, pero que nosotros estemos entendidos de que yo ya no puedo poner mi alma y mi fuerza en cosas materiales. Porque el apóstol Pablo, y que realmente hay unas citas bíblicas que son muy tremendas porque él dice que van a haber señales en los cielos, ¿cierto? Que antes de que él venga van a haber unas señales en el cielo y nosotros no sabemos si es literal
que se va a llenar de llamas y todo esto antes de que venga el Señor, pero nosotros sí nos hemos dado cuenta que han habido muchas señales en los cielos, por medio de los satélites, por medio de los satélites, pero también por los eclipses, por esas lunas que nosotros nunca habíamos visto. Por ejemplo, yo, con tantos años que tengo, nunca había escuchado sobre la luna azul, que eso a mí me impresionó porque la luna se acercó a la Tierra de una manera impresionante, que esos son señales en el cielo. En este año hubo eclipses que se pudieron apreciar en todo el mundo. El sol dejó de brillar y que lo vimos también aquí en Colombia. O sea, son unas señales, porque él en Génesis dice que los astros son para señal. Entonces, miremos lo que dice acá en en Lucas 21:25. Lucas 21:25, porque hermanos, Marcos y Mateo prácticamente hablan lo mismo de la venida del Señor, pero Lucas es un poco, pues para lo que uno puede entender, es un poco más dramático, porque él aquí habla, Lucas 21:25, miremos como dice Lucas 25, dice, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque realmente la gente no sabe, porque no solamente es este asunto que estamos leyendo del que nos habla el Señor Jesús, que nos lo amplía Daniel, sino también es el asunto de los terremotos, el asunto de las inundaciones, de los volcanes. Mira, hermanos, ese volcán que duró más de 3 meses haciendo erupción. Ustedes se imaginan un volcán, cuánta lava tenía por dentro y que duró más de 3 meses. Todos estos fenómenos que realmente eran nuevos es de lo que el Señor está diciendo. La gente anda, las personas que no quieren conocer al Señor, que no creen que Dios hizo las cosas, ellos no saben nada. En el diplomado que el Señor me permitió hacer, eran personas, porque era un diplomado con relación a la educación universitaria. Entonces venían doctores, venían magíster, personas que hacían libros y así nos decían que, o sea, se están derrumbando aquellas bases con las que ellos creían y confiaron, que la tecnología, la investigación está demostrando que lo que se creía en tanto tiempo no es verdad. Porque está sucediendo, porque cielo y tierra pasará, pero mis palabras, la palabra de Dios no va a pasar, y que realmente ese es un argumento preciosísimo, hermanos. Miren que cuando aquí, antes de que vinieran los colonos, los españoles acá a colonizar, aquí no había caballos, ni tampoco había metal. Los indígenas trabajaban era con palo, con piedra y flechas. Y la escritura nos muestra que Salomón hacía negocio con caballos, porque la vida se origina en el oriente y la ciencia nos muestra que así es. Cuando hubo ataque, cuando Saúl era el rey, los filisteos eran los únicos que tenían metales, porque el metal nace allá. Eso se llama la edad de cobre. Y eso fue en Irán, eso es al oriente, o sea, la Biblia, con los hechos que nos narra, nos cuenta la veracidad y lo confiable que es, hermanos, y la dicha y el contentamiento que le trae a uno leer la escritura en estos tiempos tan terribles, en estos tiempos tan difíciles, en donde la verdad no se dice, en donde la verdad escasea y que realmente todo es manipulado. Entonces, hermanos, el consejo que nos da, vamos a leerlo en Lucas 27. No, veamos Lucas 34 al 36, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, porque así fue en la pandemia, hermanos, ese fue un lazo que vino sobre todos, fuéramos creyentes o no, fuéramos infieles o no. Eso fue un lazo que vino para todos, y que este nuevo reino o este ser que se va a levantar, como dijo el apóstol Pablo, que iba a estar era lleno de Satanás, es para la tierra, porque así lo dice la escritura, no va a ser solamente para un país en Oriente o en Asia, es para todos los habitantes de la tierra, y que por eso, hermanos, él dice acá, velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. El consejo que el Señor Jesús nos da a nosotros es que nosotros tengamos un comportamiento, hermanos, que seamos dignos de ser librados de lo que viene para la humanidad, porque es un lazo para todos. Pero Él está diciendo usted, y que por eso es que yo entiendo que es el amor del Señor, que nos está advirtiendo con tiempo, que Él va a venir, pero que antes de que Él venga se va a levantar un hombre que no ama a Dios. Y que el propósito de Él es destruir todo lo que se relaciona con el Señor y que por eso lo que a uno más le conviene, que Él lo dice. ¿Por qué va a venir por qué la ira viene? Porque no conocieron ni tampoco obedecieron al Señor, ni lo recibieron, no quisieron estar con el Señor. ¿Qué es lo que nos están diciendo a nosotros? Que invirtamos el tiempo en conocer al Señor. Que este es un tiempo para estudiar la Biblia, para orar en gran manera. Hermanos, el Señor no es deudor de nadie. Si Él dijo que un vaso de agua fría lo paga, cuanto más el tiempo que usted y yo dediquemos a interceder por la gente. Porque nosotros nos damos cuenta que las personas no conocen estas verdades. Ellos ignoran que se va a levantar un gobernante que si nosotros leemos todo lo que la Biblia nos habla con relación a la venida del Señor, las personas están esperando un gobierno que traiga la paz. Y que así lo dijo el apóstol Pablo. Van a estar hablando de paz, van a hacer convenios, se van a dar la mano, van a estar de acuerdo, pero no es la paz que Dios da. Y Él dice que en esa paz es que viene el maligno. Y que eso es lo que mucha gente está esperando y que ahí es donde está la bondad suya y la mía. Porque la Escritura dice que aquel samaritano que ayudó a aquel hombre fue movido a misericordia, porque él tuvo misericordia de ese hombre tirado y que así debemos ser usted y yo para que nosotros seamos dignos, que usted y yo hagamos méritos, hermano, porque aquí no es asunto de fe, esto es asunto de obra, esto no es que yo creo y por eso, no, eso es un compromiso y es una advertencia que Dios nos está diciendo. Va a venir un lazo, un azote terrible para la humanidad. Pero usted puede ser libre de ese lazo si usted ama y sirve y teme y busca al Señor. Y que esa es la tarea, que nosotros tenemos que buscar ser dignos de ser librados de esa ira. Porque es justa. Es justa, hermanos. Las cosas que el Señor tiene pensadas y que nos las deja saber son justas, porque justos son sus juicios. Y que ahí es donde usted y yo, si cultivamos el corazón en amor, en alabanza, en exaltación, usted y yo vamos a estar firmes porque nosotros no sabemos qué va a pasar. Y obviamente, como Él nos ha dicho, piense en lo bueno. A usted le va a pasar lo bueno y a mí también. A nosotros nos llegan las bendiciones y llega el amor del Señor. A nosotros nos llega la vida en abundancia, porque es lo que Él promete. Y que así debe ser, pero Él está diciendo atento, porque cuando escuche estas cosas que dice Él, erguidos, levanten su cabeza, porque la redención está cerca. Entonces mire que este es un tiempo que no es ni para estar asustados, es un tiempo para disfrutar, porque todavía está la gracia del Señor. Es un tiempo para ser feliz, es un tiempo para compartir. Comparta con su familia y yo también. Perdonemos, tratemos de ser amables, pidámosle al Señor un corazón tierno. No nos metamos en la vida del otro. El Señor dijo que eso no se hace, eso ya no lo han enseñado. Sea usted una persona, como Él dice en la Escritura, luminaria en este mundo. ¿De qué manera? Como dice la Escritura, busque primeramente el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Si usted y yo, hermanos, nos concentramos en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo, usted no tiene por qué padecer cosas que no son para usted. Porque sí es cierto que la Biblia dice que no nos han puesto para ira, pero tengo que también hacer méritos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Padre Santo que estás en los cielos,